va a permitir desarrollarse de una forma más plena, es decir, adquirir competencias mediante el conocimiento que ahí se les brinda y esas actividades que promueven ese desarrollo de competencias. Por lo tanto, el acceder a un centro educativo ofrece esas garantías. En Honduras, ¿verdad? A partir de X años, no sé si me doy a entender. Usted lo que va a hacer es una breve reseña de 1 o 2 páginas. Eso es como un contexto histórico de ese elemento, hasta que ya llega el problema, a la parte teórica. Y ya comienza y dice la deserción estudiantil. Y luego las causas de la deserción, las consecuencias de la deserción. Y usted ya va, como quien dice, desarrollando los temas y subtemas en los que se divide ese marco teórico. Entonces, en pocas palabras, para que nosotros lo tengamos muy más fácil, lo voy a mostrar aquí. Ese marco teórico nos va a servir para estas cosas, son funciones del marco teórico, participa en la construcción del nuevo conocimiento, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, documenta las necesidades de realizar el estudio, guía al investigador y evita desviaciones del planteamiento original. Nosotros a veces podemos estar equivocados porque creemos algo, pero ya cuando investigamos y leemos, nos damos cuenta que muchas cosas no son como las que nosotros creemos y que incluso a veces confundimos conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo deserción que movilidad. Movilidad académica significa que un estudiante se fue de aquí para otro centro educativo. Por ejemplo, un estudiante de la Universidad de La Ceiba se fue para la Universidad de San Pedro Sula a estudiar. Esa es movilidad, no es deserción. Entonces, muchas cosas que a veces no las conocemos, las comprendemos mejor cuando ya hacemos el marco teórico. Elementos que debe de contener un marco teórico: citas bibliográficas o referencias bibliográficas, citas textuales o directas, notas de pie de página, citas contextuales o directas, organigramas y otros. Vean, aquí nos está diciendo ya los organigramas. Porque alguien me va a decir, ¿para qué ocupamos el Atlas? Sí, para esto. Construir el marco teórico, redactar, documentar, planificar, es decir, leer, pensar y analizar. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos investigando un tema de investigación. Fácilmente a veces nos podemos desviar porque encontramos información, porque hay otros conceptos que se nos van metiendo y fácilmente usted se puede salir y puede ir a terminar en otro tema. Y hay que tener mucho cuidado. Planifica marco teórico, revisión bibliográfica, navegación por internet, lectura, resúmenes y fichas. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Vean, tienen que hacer búsquedas de antecedentes, búsquedas de fuentes, bibliografía, hemerografía, investigaciones, sitio web, bases de datos. Todo eso. Aquí, recopilación, organización y redacción. Que estos son, como dicen, los 3 elementos importantes donde usted busca información, busca y ve realmente si estos estudios le sirven o no le sirven, si agregan o no agregan algo. Y luego organización, es decir, ya organiza el contenido de tal manera que no haya duplicidad de información. Y luego la redacción. Etapas para elaborar un marco teórico. La revisión de la literatura es muy importante. Luego, esa revisión literaria la vamos a, como quien dice, depurar y luego vamos a trabajar con ella. Recopilación de lo escrito o investigado sobre el problema implica selección, lectura y crítica del material bibliográfico obtenido. Importante, extraer lo más relevante en relación al problema. Una buena síntesis de la teoría, antecedentes e investigaciones previas constituye una excelente base para la elaboración del marco teórico. Eso es esencial.
Revisión de la literatura. Al finalizar, realizar un esquema previo a la redacción. Tener en cuenta las prioridades de las referencias importantes y publicadas. Aquí nos va diciendo más elementos, se debe de evitar, ahí nos dice, iniciar la redacción sin haber leído la fuente seleccionada, copiar textualmente grandes porciones de un libro, sin ninguna intención más que llenar el contenido, emplear fuentes sin validez académica, es decir, fuentes que ni siquiera tienen el nombre del autor, no puede ser, citar páginas de internet sin autor ni fecha, son errores, eso significa que su cita no es de calidad. Lo que se debe evitar, ¿verdad? Y pueden ver ustedes, citar teorías o escuelas o conceptos de autores con perspectivas opuestas sin dar explicaciones con qué intención se ha hecho, es decir, colocar información sin sentido. Citar teorías, datos, escuelas, etcétera, y no citar el autor. Es decir, dejar ideas inconclusas. Un buen marco teórico trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, es decir, aquellos que son verdaderamente importantes, los que no simplemente se mencionan, vincula de manera lógica y coherente, es decir, usted encuentra una conexión del tema anterior con el consecuente, el sucesor, es decir, vamos encontrando esa conexión interna, lógica, y secuenciada de esa información. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginémonos, estructura de un marco teórico, título o subtítulo. Vamos a aclarar. Imaginémonos un marco teórico. Un marco teórico, voy a poner un tema, que ese tema es conflictivo, sobre el aborto. El aborto en menores de edad, por ejemplo, o el embarazo en menores de edad. Imaginémonos que aquí tengo, ¿verdad? Es el problema de investigación, el embarazo en menores de edad, o en estudiantes de, vamos a decir, en educación media, el embarazo en estudiantes en educación media. Entonces, aquí puedo comenzar, ¿verdad? Puedo comenzar. Un título. Recordémonos que este marco de referencia se va a dividir en varios subtítulos. Y estos a su vez, dentro de cada subtítulo, se va a dividir en títulos 3, títulos 4, títulos 5. Me explico. Es como, por ejemplo, un libro. Les voy a poner un libro, un ejemplo, un libro. Este es un libro de química. Este es un libro de química. Este es el contenido. Este es un índice. Miren, el índice, la materia es química, pero empieza desde lo más sencillo y nos dice a nosotros, introducción, la materia y medición. Es decir, desde lo más básico, que es masa, que es la materia, que son mediciones, incertidumbre, lo más básico. Luego nos dice el estudio de la química. Es decir, este primer capítulo se divide en esta cantidad de subtítulos que vemos aquí. ¿Estamos viendo? Entonces, imaginémonos que este de aquí es marco teórico. Ese marco teórico se divide en varios subtítulos y estos títulos se dividen en otros subtítulos. Me explico, serían títulos 3. Y estos a su vez se pueden dividir en títulos 4 e incluso en títulos 5. ¿Estamos? Es como hacer un pequeño glosario. Ya nos dice el estudio de la materia, clasificación de la materia, propiedades de la materia, unidades de medición, incertidumbre en las mediciones, análisis, dimensión. Ahí pueden ver ustedes. Eso es lo de aquí, capítulo número 2. Entonces, básicamente, es lo mismo que estamos viendo aquí, en el marco. Pero, ¿qué ocurre? Tal como en la química. Si usted no lee, no analiza, no entiende el primer capítulo, el segundo capítulo no lo va a entender. Y si no lee, no estudia bien el capítulo 2, el capítulo 3 no lo va a entender.
Y así sucesivamente. Entonces, si usted quiere entender el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, tiene que entender el capítulo 1 y luego el 2, porque es la base para ir entendiendo los demás. Bien, entonces aquí usted escribe un párrafo.